por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos una vez más al programa Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, Raúl, por favor. Por supuesto, ya saben que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Revista Por Escrito. También pueden hacerlo a través de Twitter, @por escrito, Instagram, @revista por escrito. Estamos en Spotify, en nuestros canales de YouTube. Y por supuesto, les hacemos una muy atenta invitación para que nos siga todos los miércoles a través de Código Libre. Salimos con una nueva emisión a las 9 de la noche. Síganos, por favor. Mi querido Raúl, ¿y tú qué te tomas? Pues ahorita Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto literario del día de hoy? En este mundo, el que vino y no tomó vino, ¿a qué rayos vino? En este mundo, solo la vida de borracho es bueno. Hoy vamos a hablar de los borrachos en la literatura. Y por cierto, Juan Carlos, ¿por qué le ofreciste nada más a Raúl y a mí no, Sí, exacto. O sea, ¿qué me conoces o qué? Porque yo también conozco a tu compañera. Uno que quiere ser discreto, prudente. Ya se ve que aquí a unos les gusta más que a otros. Está bien. No, pero un tema que ya nos adentraban justamente es interesante porque no solamente vamos a hablar el día de hoy de aquellos autores que tenían pues gusto por el pegue, ¿verdad? Para poder escribir de mejor manera. Vamos a abordar ese tema precisamente de que lo argumentaban, que lo necesitaban para ponerse más creativos, para poder darle sentido a su literatura. Pero no solo vamos a abordar esos temas de autores, sino también de historias o de personajes de la literatura que tienen que ver o tienen una estrecha relación con esta bebida, ¿no? Entonces, creo que es un tema interesante que lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Yo no sé si ustedes conocen de dónde procede la palabra borracho, pero les voy a contar la historia. Es un poco una combinación del catalán botella con, se dice, morratska, que es un poco el odre, la bota que toman los españoles, sobre todo, yo la ubico en la fiesta, para tomar el vino en estas como botas o como cueros para tomar el vino ahí en la festividad. Entonces, de la botella y la morratska viene la palabra borracho para referirse a cuando este repositorio está lleno. Y después lo hicieron para decir cuando una persona estaba llena de alcohol también. Entonces, de ahí viene la palabra borracho. Y otro aspecto que me parece bien interesante es, vamos a explorar sobre todo muchos autores norteamericanos. Sí. Y creo que es muy importante el juego que hace el clima con el alcohol. Se supone que una persona que vive en ciudades frías sería más propenso a beber alcohol para poder calentar el cuerpo. Por eso es que en Rusia, en Siberia, se dice tanto que se toma el vodka. Quizá los países más cercanos al trópico no tanto, y en México parece que los que tupen más son los que están en el norte, quizá porque hace más frío. Pues yo verdaderamente, mi querido Juan Carlos, no lo sé. Me hiciste pensar ahorita en las novelas rusas, sobre todo las del realismo. Tolstoy, por ejemplo, cuando escribió la novela de los cosacos, y nos deja ver la cantidad de vodka que tomaban en ese frente de guerra. Híjole, por eso dicen tomas como cosaco. Y no solamente efectivamente existen autores que escribían borrachos, sino que escribieron sobre borrachos. Y en este caso, fíjate que también dentro de los autores rusos hay muchísimos borrachos y personajes borrachos. Pienso, por ejemplo, me vas a disculpar, pero pienso en Dostoyevsky, porque Dostoyevsky le gustaba empinar el codo. Y pienso, por ejemplo, en Chekhov, que Chekhov tiene un cuento precioso, muy simpático, que se llama precisamente así,
El borracho. Y es la historia de una persona que llegó totalmente servida al consultorio de un médico. Pareciera que fue una anécdota, porque recordemos que Chekhov era médico. Entonces, a lo mejor no solamente era fantasía, sino era nada más un recuerdo lo que él estaba describiendo en ese cuento. Sí, lo decía bien Juan Carlos, Rusia es uno de los países con mayor índice de alcoholismo en todo el planeta y sí creo yo que tenga que ver con el clima del que ya se han mencionado. Son temperaturas demasiado frías, extremadamente frías, pero también hizo mención Juan Carlos de que hay un común denominador con muchos autores estadounidenses del siglo XX, ¿no? Varios de ellos, por supuesto, van a estar ubicados en la región noreste de los Estados Unidos. Entre ellos pienso en Truman Capote, ¿no? Que escribió muchísimo en Nueva York. Hablaremos también de Edgar Allan Poe, oriundo de Boston, ¿no? De esa zona precisamente de Nueva Inglaterra. Entonces, por supuesto que sí creo que el clima tenga que ver. Pero ya hablando de Truman Capote, ¿no? Uno de nuestros autores norteamericanos, me parece que es un autor de lo más reconocido. Hay hasta una película extraordinaria, no sé si la pudieron ver, con Philip Seymour Hoffman, por la cual obtuvo el Sí. Oscar por esta interpretación. Una de las novelas más importantes de este autor me parece que es Desayuno en Tiffany's, ¿no? Que es extraordinaria. También hay una adaptación cinematográfica. Pero aquí lo interesante es que Truman Capote sí atribuía la necesidad del alcohol para poder escribir. Por lo tanto, en esas épocas en las que se dedicaba de pleno, ¿no? De lleno a escribir una novela, dicen por ahí las malas lenguas, vete tú a saber si sea cierto o no, pero que tomaba martinis hasta saciarse, que lo hacía antes del almuerzo, durante el almuerzo, y después del almuerzo continuaba con los martinis, ¿no? Y él continuamente estaba en este estado de alcoholismo dependiente para poder escribir de manera correcta. Mismo que más adelante, obviamente, pues con el hígado destrozado, una sobredosis, le iba a venir en algún momento en casa de una amiga, ahí es donde iba a fallecer. De alguna de las expresiones o frases famosas que dejó ahí en el recordatorio este autor, cuando venían tantas críticas hacia él, decía abiertamente: soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio, ¿no? Una de las anécdotas de Truman Capote. Y es que una de las características de los grandes escritores pareciera ser este estado alterado de la conciencia. Finalmente, siempre hemos escuchado mucho que el cerebro humano está limitado, que no utilizamos todas nuestras capacidades y una manera de sentirnos al menos un poquito más allá de los límites de la propia conciencia es la inconsciencia que nos permite el alcohol y otro tipo de sustancias. Y es muy común encontrar que grandes autores han tenido que recurrir al alcohol o a otras sustancias para poder escribir. Estoy pensando en los poetas malditos, Charles Baudelaire y la absenta, que es una sustancia, dicen, muy fuerte. Yo iba a traer una botellita, pero no la pude traer. Me da miedo Ay, Juan Carlos. probarla, pero un día de estos voy a escribir mi gran poesía a través de esto. Yo no lo he intentado, se me hace muy complicado, pero sí creo que este común denominador del escritor con los estados alterados de conciencia es real y les permite ir más allá de un simple texto. Y fíjate que además el término, bueno, el autor borracho y el personaje borracho son cosas que de repente pueden generar duplas muy, pues muy poderosas. Raymond Chandler, por ejemplo, que él está del otro lado de la costa, está en el área de California y él escribe siempre novelas de detectives. Y en las novelas de detectives, su detective, Philip Marlowe, es un borracho, pero a siete suelas. Siempre trae una de estas botellitas, anforitas, siempre la trae así como que en el cinturón y no le da ningún tipo de remordimiento echarse un trago mientras está investigando un crimen, fumando, en fin, estamos hablando también de autores que escribieron en los años 50 y que están muy cerca pues de toda esa autopista número 5 en donde se hacían todos esos road trips y en donde estaban viendo también el florecimiento de Hollywood con todos sus excesos. Entonces, esta representación que hace Chandler es muy simpática porque pareciera que hasta está justificando esta necesidad de estar tomando todo el santo día.
todo el santo día. Y si lo vemos, podemos verlo reflejado en muchísimas series norteamericanas. Personajes que toda la vida traen o una copa de vino o un trago largo o un martini porque es muy elegante, en fin. Y es que al final la verdad es que si estamos alcoholizados, no sabemos qué va a venir, como no sabemos lo que vendrá en lo desconocido. Vamos a nuestra siguiente sección. Autor desconocido. En esta sección de lo desconocido les voy a platicar de algo que ha sido verdaderamente desconocido del autor William Burroughs, que fue un autor norteamericano, una de las figuras literarias estadounidenses más importantes de las últimas décadas y uno de los más grandes exponentes de la literatura beat. Pues resulta de que este hombre también era un gran amigo del alcohol, un gran amigo de los excesos, y él solía decir: todo me lleva a la atroz conclusión de que jamás habría sido escritor sin la muerte de Joan. ¿Quién era Joan? Joan era su esposa. Vinieron a México y vinieron a México muy atraídos por todas estas sustancias que a la generación del beat les encantaba experimentar. Y rentaron un departamento en lo que en aquel tiempo no estaba tan de moda, pero en la colonia Roma. Y ahí era el centro de operaciones de una gran cantidad de escritores norteamericanos y mexicanos, en donde se juntaban a hacer fiestas, en donde se reunían para escribir. Estaba muy de moda idea del escritor bohemio, en donde cantaban y al mismo tiempo recitaban poesía y al mismo tiempo a lo mejor todos se ponían a escribir. En fin, se rompían muchos paradigmas, eso es lo que hay que decir. Y estas fiestas siempre estaban llenas de muchos retos que los escritores querían estar rompiendo. Burroughs era un norteamericano amante y conocedor de las armas. Era un hombre que era famoso, además de ser buen escritor, por el buen tino que tenía a la hora de disparar armas. Resulta de que en una de estas fiestas y en uno de estos excesos y en una de estas borracheras, hablaban del mito de Guillermo Tell. Entonces, pues, ¿cuál es el mito de Guillermo Tell? Que pues que le puso una manzana a su hijo y disparó con la ballesta y atravesó con una flecha la manzana porque tenía muy, muy buen tino. Ja, ja, ja. ¿Y tú, William, qué tan buen tino? No, pues yo tengo muy buen tino. ¿Y por qué no hacemos algo similar a lo que hizo Guillermo Tell? Pues bueno, Joan dijo: ok, yo me presto, se puso con una manzana en la cabeza, y lo que terminó fue que estaban tan extremadamente borrachos que Burroughs le apuntó a su propia esposa y todo terminó en una terrible tragedia. Una terrible tragedia porque esta fiesta de intelectuales en donde el exceso los llevó a traspasar una frontera que jamás debió de haberse traspasado. Joan evidentemente murió en ese mismo instante. La intoxicación que todos tenían en ese momento, se les bajó la borrachera, y verdaderamente el recuento del incidente desafortunado todavía nos deja con ciertas dudas, porque muchas personas piensan que esto no fue un accidente. Y esto era lo que yo les quería contar en esta sección de lo desconocido. Conversaciones. Mi querida Ceci, para que no me regañes, ¿qué te tomas tú? ¿Cómo empezamos la conversación el día de hoy? Un tequila, siempre un tequila, mi querido Juan Carlos. Desde que nada más, desde que no era tan popular el tequila, un tequilito siempre antes de comer, uno o varios, ¿verdad? Dependiendo del humor que tengamos. ¿Por dónde empezamos? A ver, mira, a mí me gustaría empezar con un autor que es controvertido, pero y que habla fuerte sobre el alcohol, que es Charles Bukowski.
Charles Bukowski es un autor alemán, se nacionalizó estadounidense y es bastante peculiar en su género. Es un hombre ácido y se dice que hasta la actualidad sigue siendo el rey del underground. Lo ácido, lo negro, lo quiche, lo gore, el erotismo, visto desde un punto de vista a veces ácido, a veces amargo, y sus poemas relatan sus vivencias, pero él mismo se reconoce siempre como un borracho y a él se le atribuye una frase muy curiosa que dice, escribe borracho y corrige sobrio. Y bueno, la verdad es que si nosotros podemos leer con una mirada profunda lo que dice Bukowski, vamos a tener a un autor que está a flor de piel, que te quiere comer la entraña y que verdaderamente es muy eficiente en provocar esta emoción estética. Por eso por eso quise empezar por Bukowski. ¿Tú qué opinas, Raúl? Bueno, primero por un momento pensé ese sí que ibas a decir cuando hablabas del tequila, porque dijiste desde que nací, no. Pero ya después corregiste, ¿no? Antes de que se pusiera de moda, qué bueno, me parece muy bien, Ceci. Yo es quisiera más o menos hablar, desde que nací. más o menos por ahí va. Yo quisiera hablar porque vamos a ver que hay muchos autores y muchos personajes que tienen que ver con el alcoholismo, pero desde el punto de vista masculino. Sin embargo, la autora Dorothy Parker nos habla en una novela que se llama Una rubia despampanante, de que, de hecho, así lo adentra, ¿no? No se preocupen cuando los hombres tomen, preocúpense cuando las mujeres lo hacen, ¿no? Y precisamente de eso trata, de un personaje de una mujer que realmente es cuando uno debe empezar a temer por sus vidas, porque esta mujer toma whisky, toma vino y empiezan a suceder y acontecer demasiadas situaciones alrededor, pues, de este gran problema que ella tiene. Esta literatura me hizo pensar mucho en una película, quizá la hayan visto en algún momento, que se llamó Días de Vino y Rosa, con Jack Lemmon y con Lee Remick, es la actriz. Ambos ganaron el Oscar y es una película extraordinaria porque precisamente tiene que ver eso. Los dos son una pareja, los dos son alcohólicos, pero Jack Lemmon es quien lleva a ella al vicio, ¿no? Y más adelante ella es quien lo toma más fuerte el vicio y él de hecho lo quiere dejar y se pierde completamente el control a partir desde el punto de vista cuando ella ya no puede dejarlo, ¿no? Entonces me recordó mucho, de hecho el guionista es de J.P. Miller, que primero hizo una serie de televisión y luego hizo la adaptación cinematográfica. Entonces, es una película extraordinaria, insisto, los dos ganaron el Oscar, el director es Blake Edwards y la música es de Henry Mancini. Es una película muy fuerte y te deja con el corazón encogido, pero me hizo recordar mucho precisamente por esta novela de Una rubia despampanante. ¿Qué es lo que pasa cuando la mujer es quien pierde el control, ¿no? El corazón encogido se me queda a mí más bien con la historia de Edgar Allan Poe. Porque Edgar Allan Poe pierde a su esposa Virginia Clemm muy joven ella y pues se da al alcohol y eso es bastante conocido y finalmente se vuelve un autor del que hemos hablado mucho en este programa porque lo disfrutamos mucho y un autor fuerte para leer. Y aquí me quedo pensando hasta dónde quizá es cierto que el alcohol empuja. Ahorita con el ejemplo de esta mujer alcohólica, también recuerda uno, es que claro, en situaciones muy difíciles el alcohol siempre ha sido un refugio. Y la escritura también ha sido un refugio. Y el alcohol y la escritura son un refugio que definitivamente ha llevado a muchos a consagrarse como grandes escritores, pero no dejan de ser siempre escritores con un dejo de melancolía profundo. Hablamos de Bukowski, hablamos de Truman Capote, estamos hablando de Edgar Allan Poe, ya hacía mención también Ceci de Dostoyevsky. Son historias de vida o son biografías muy difíciles donde se asocia ese escape de la realidad que da la escritura y el alcohol también. Fíjate que combino los dos comentarios que hicieron tanto Juan Carlos como Raúl en un bestseller, pero que vale la pena leer, que se llama La chica del tren. La chica del tren es una novela polifónica, tiene 3 voces, en donde vamos a estar atestiguando un asesinato, la persona que puede deducir el asesinato y un policía que no cree
a la persona que puede resolver el asesinato, porque la persona que lo puede resolver es una mujer alcohólica que desde tempranito en la mañana, pero de estos alcoholismos muy fuertes, que ella tiene que tomar el tren, por eso es la chica del tren, para llegar desde su casa a Londres todos los días, porque supuestamente va a trabajar, y luego nos enteramos de que no va a trabajar. Pero entonces a las 7 de la mañana va con esas latas que son como de whisky y algún refresco, y abre la lata y se le empieza a tomar, y es terrible la escena que Paula Hawkins, que es la autora del libro, nos deja ver, porque de repente nos damos cuenta de que ella está borracha por las miradas que va causando en todas las personas que están sentadas alrededor de ella en el tren, y cómo de repente ella pues tiene las reacciones de un borracho que se está mareando, y todo el mundo sale huyendo porque no quiere que la vaya a manchar porque está a punto de vomitar, en fin, ¿no? Todas las cosas terribles alrededor del alcohol, y ella tiene la razón, ella sabe quién es el asesino y por qué asesinaron a esta persona, y nadie le cree porque ella tiene un vicio terrible. Sí, qué fuerte. Bueno, vamos a conocer varias historias muy fuertes, muy crudas. En ese sentido, yo quisiera platicar sobre la novela autobiográfica, en este caso del escritor John O'Brien. No sé si alguna vez han escuchado de él, pero él, después de que publica esta novela, poco después se acerca a una casa productora de cinematográfica para decirle, vamos a hacer la adaptación a cine. Y seguramente recordarán el título de esta película, de nombre Adiós a Las Vegas, Leaving Las Vegas, con Nicolas Cage y Elizabeth Shue. Es una película por la que Nicolas Cage ganó el Oscar también. Elizabeth Shue estuvo nominada. La historia es muy fuerte, insisto, y está basada en la autobiografía del propio autor, en la que un día se da cuenta que ya no quiere vivir más, que es alcohólico, ya es un alcohólico declarado, y decide gastarse todos sus ahorros, todo lo que da de dinero, irse a Las Vegas y beberse todo hasta que se muera, justamente, ¿no? Ahí conoce a esta mujer que es una prostituta, vive en la calle, y es un romance extraño porque ella se vuelve completamente dependiente de él. Sin embargo, él sigue siendo completamente dependiente de la botella, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una historia de una espiral completamente autodestructivo, sumamente fuerte. Y aquí la anécdota es que unos pocos meses antes de que empezara la filmación, el propio autor, John O'Brien, se suicidó, ¿no? Entonces ya no pudo darle continuidad. Escribió parte del guión, pero ya no pudo darle continuidad, ¿no? Entonces, una historia sumamente fuerte, basada en este caso en tanto el autor como el personaje del libro, que es el mismo, ¿no? Que se representa. Es uno de esos programas que tenemos que hacer en algún momento sobre personajes que se suicidan o autores que se suicidan. Me hizo recordar, Raúl, precisamente a Dostoyevsky en El Jugador, cómo el que toma alcohol es o porque está en la miseria absoluta o porque está en la felicidad y el hastío absoluto. Y también me hizo recordar al principio del programa sobre los cosacos. Hay también una cerveza llamada Cosaco, que es también bastante pesadita. Y me quedo pensando en cuál es la bebida regional que se puede leer en la literatura en cada uno de los lugares. Decíamos que el vodka en Rusia, el whisky en todas las islas británicas, en México tomamos tequila, mezcal, pulque. El sotol finalmente derivado también del mismo maguey, como cada región va a tener también su propio alcohol, unos más fuertes que otros. Dicen por ahí, mi querida Ceci, que la resaca del tequila es de las peores. No sé si tengas anécdotas. Eso dicen por ahí. Y fíjate que entrando a las bebidas nacionales, la verdad es que en México mucha de la literatura está relacionada con el tequila, con el borracho, pero el borracho como el cómico, el borracho como el que te hace reír, el borracho como el de la lotería, ¿no? El té por ocho. El té por ocho, que tiene ocurrencias y que está muy, muy ligado, por ejemplo, estaba pensando en el Periquillo Sarmiento, que es esta novela de Fernández de Lizardi, en donde al final es un traidorcito, ¿no? Pero es
un borrachito que toda la vida está como merolico y te hace reír. Entonces, en México le hemos dado también un aspecto de comicidad. Y luego Rulfo, con esta acidez que tenía, dice, a ver, sí, te vas a reír, pero también vas a llorar. Y tiene un cuento durísimo, en donde incluso hay una grabación que él mismo hace con su voz que se llama Dile que no me mate. Y entonces estamos viendo cómo una persona está suplicando por su vida y notas cómo ahí hay como ciertos vapores de este tequila que pues de esta persona a la que le van a dar ya también, pues lo van a matar y lo emborrachan antes de fusilarlo. Una novela no es novela, perdón, es un cuento muy, muy fuerte porque vamos viendo cómo esta persona va perdiendo conciencia al momento de ser fusilada por el alcohol. Ceci ya nos hablaba hace rato de una coincidencia de tantos autores en los años 50 del siglo XX que precisamente son los que padecen, ¿no?, de alcoholismo o abordan en sus personajes el tema del alcohol precisamente. Y esto me llama mucho la atención porque embona perfectamente, lo he estado platicando y siempre lo haré, me gusta mucho, la relación de la literatura con la cinematografía, ¿no? En ese sentido me llama la atención cuántas producciones cinematográficas también relativas a los años 50 del siglo XX son derivadas de estas obras literarias. Entre ellas me viene la de Tennessee Williams, Un tranvía llamado Deseo, que es una historia extraordinaria. ¿Qué es lo que propone ahí Williams? Abordar los temas de la problemática que tiene la humanidad en varias aristas, ¿no? La intolerancia, la mediocridad, la brutalidad y todo esto derivado a partir del alcohol. Esto se representa más adelante también tanto en obra teatral como en la película. Y la filmografía es extraordinaria porque el guión lo escribe también el propio Tennessee Williams. Y nada más de actorazos tenemos a Marlon Brando, a Vivien Leigh, ¿no?, a Karl Malden y a Kim Hunter. El único de esos cuatro que no ganó el Oscar fue Marlon Brando, curiosamente, y es una de sus mejores interpretaciones. Él no lo ganó, pero Vivien Leigh sí como mejor actriz, y los otros dos, Karl Malden y Kim Hunter, como actor y actriz de reparto. Y el director es obviamente Elia Kazan, ¿no?, que hizo muchísimas producciones también en aquel entonces, pero es muy llamativo esto, ¿no?, como obras de la literatura que tienen que ver con esta temática fueron el contenido principal para las mejores adaptaciones cinematográficas de aquella época. Sin duda es, de hecho, una época completa en la que quizá ya no está tan mal visto el ser un borracho o un empedernido o un perdido. Y estoy pensando en Jack Kerouac. Jack Kerouac, que sobre todo su obra En el Camino, que es, digamos, el más icónico de la cultura beat en Estados Unidos, precisamente viajes de carretera y todo lo que puede hacer una persona, las reflexiones con los amigos o solitario en la carretera. Él viajaba mucho en las carreteras de California y hacia México, precisamente. Y es toda una cultura, precisamente saliendo de los años 50. Y estoy pensando en otra película que se llama Días sin huellas, sobre un alcohólico que al final, pues precisamente empieza ya a tener alucinaciones, que es quizá lo que está buscando el escritor cuando se pone alcoholizado. ¿Y qué me dices de más autores norteamericanos? Este además es Premio Nobel de Literatura, Ernest Hemingway. Él verdaderamente, él decía que su mejor manera de convocar a las musas era con una botella de whisky al lado. Y si no tenía una botella de whisky, no podía escribir. De hecho, hay una confesión que él hace, y él dice que él escribió El viejo y el mar así totalmente intoxicado. Entonces, y uno dice, qué barbaridad. Yo creo que miente, porque definitivamente, o siguió el consejo de Bukowski, que escribió totalmente etilizado y entonces después corrigió, porque esa novela corta es una verdadera gloria, es entrañable, y es la lucha, porque también yo estoy seguro que muchos de ellos en esta desesperación, en este refugio que encontraban en el alcohol, a veces ya se sentían súper hartos y querían dejarlo y no lo lograban porque el alcohol es un vicio, pues, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo también iba a abordar precisamente a Ernest Hemingway porque me parece que es uno de esos autores muy representativos
muy criticado justo con esta novela. Fue su última novela ya considerada en el género de ficción, ¿sí? Posteriormente iba a recibir ya el premio Nobel, pero curiosamente la crítica viene, para muchas personas les pareció en ese momento, obviamente hoy en día se considera una obra de arte extraordinaria, y yo así lo considero, es uno de mis relatos, es una historia muy corta, te la echas en un ratito, pero es interesante cómo poder hilar un personaje tan simple como el viejo, como Santiago, que a través de esta pelea durante 3 días con un marlín, con una especie de pez vela, pues es sumamente nostálgica. Además nos está situando precisamente era la época en la que Hemingway estaba escribiendo en Cuba, entonces lo sitúa en Cayo Blanco, y este personaje es la lucha de un anciano todavía aferrándose a la vida, aferrándose en esta lucha con el marlín, que poco a poco lo van a ir despedazando los tiburones, y era un marlín gigantesco, y cuando finalmente llega, ¿no?, a la playa, es cuando pues él llega rendido, sin el producto que era el que quería vender, se mete a su casa a descansar porque estaba completamente fatigado, y es el niño Manolín, quien ya había crecido, quien se acerca con él, y nos dejan un final abierto. Yo sé que a Ceci no le encantan los finales abiertos, luego por eso me critica Ese mucho sí, Stephen fíjate. King, pero este es un final abierto extraordinario, porque no sabemos exactamente qué es lo que pasa con el viejo, con Santiago. Algunos lo interpretan como que murió, otros lo interpretan como que a lo mejor iba a seguir con sus vivencias, pero aquí lo interesante es cómo una pluma de Hemingway nos llevó a un aspecto sumamente nostálgico, que a lo mejor él quería decir algo de sí mismo, ¿no?, en ese final, que Estoy todavía segura. no sabemos resolverlo a ciencia cierta, ¿no? Entonces, yo también creo que es uno de los autores que hay que darle crédito en ese sentido. Si lo escribió alcoholizado, ¿qué obra hizo? ¿Qué obra hizo? Sí, qué Final, barbaridad. Finalmente creo que es un poco la reflexión. El alcohol te lleva a los puntos más extraordinarios cuando estás jovial, cuando nada te importa y cuando estás en la depresión total. Y creo que para bien o para mal, como bien dice Homero Simpson, es el inicio y el fin de todos nuestros problemas. El alcohol así es. Estaba ahorita tratando de hacer un poquito un juego antes de despedir el programa y que cada uno pueda hacer su recomendación. De los títulos un poquito aislados aquí en el guión. Por ejemplo, Menos que Cero, de Bret Easton Ellis, Los Vagabundos del Dharma, de Jack Kerouac. Fíjense en los títulos. A mis mejores amigos no los he visto nunca, de Raymond Chandler. La senda del perdedor, Charles Bukowski. Cartas de amor, Dylan Thomas. Como que vamos, El viejo y el mar, de esta nostalgia que ya mencionaba también Raúl. Como curiosamente los títulos de estos personajes que han acudido al alcohol para bien o para mal para hacer su obra, finalmente sin el alcohol no lo hubieran hecho. Es como esta gran reflexión que tenemos el día de hoy. Pero bueno, ya para terminar, su recomendación, por favor. A mí me gustaría recomendarles, lean a Charles Bukowski, lean La senda del perdedor para que vean los efectos del alcohol. Qué difícil, ¿no?, hacer una recomendación, pero yo voy a recomendar a 3 autores, uno de ellos Truman Capote, Ernest Hemingway, quien ya abordamos hace un momento, y el otro, el nuestro, el mexicano, pues obviamente Rulfo, ¿no? Hay que leer a Rulfo. Yo voy a recomendar una película que se llama como el libro de Kerouac, que es On the Road, ya lo he mencionado antes, con muy buena música, y donde aparecen otros personajes que también le meten al alcohol y a las drogas bastante fuerte. On the Road, no se pierdan esta película. Despedimos el programa, por favor. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir, a puntitito de cumplir 5 años en este proyecto de estar atrapando lectores. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Un gusto haber estado con ustedes como siempre, y recuerden seguirnos y vernos a través de Código Libre todos los miércoles a las 9 de la noche con una nueva emisión. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Brandon Hurley y a Valeria Martínez el hacer posible este programa. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. Hay que estar siempre borracho. Para no sentir el horrible fardo del tiempo hay que emborracharse sin tregua. Pero, ¿de qué? ¿De vino? ¿De poesía o de virtud? A vuestro gusto, pero emborrachaos. Charles Baudelaire.